Tengan muy buenos días o buenas tardes a la hora que estén viendo este video. Somos estudiantes de quinto año de la carrera de Física Matemática. Mi nombre es Vidal de Jesús Cárdenas Rivera y junto a mis compañeros Wilfredo Vázquez Méndez y Santo Otoniel García Riva, le damos la cordial bienvenida a esta presentación. El tema que abordaremos a continuación es principio de correspondencia, correspondiente al componente curricular de física cuántica, facilitado por el licenciado Magdiel Genaro Castellón. Esperamos que este contenido sea de utilidad y contribuya a una mejor comprensión de este principio fundamental en el desarrollo de la teoría cuántica. ¿Qué es el principio de correspondencia en física cuántica? El principio de correspondencia en física cuántica establece que las predicciones de la mecánica cuántica deben converger con las predicciones de la física clásica cuando los números cuánticos son grandes. En otras palabras, la física cuántica debe reducirse a la física clásica en el límite de grandes sistemas o energías. Esto lo podemos entender cuando trabajamos con sistemas grandes. Las predicciones deben coincidir, es decir, agrandar un sistema del mundo cuántico al mundo clásico. Para entenderlo mejor por medio de un ejemplo, si nosotros tenemos un péndulo en el mundo clásico, podemos conocer su momento y su tiempo, pero en el mundo cuántico no podemos conocer con precisión su momento y su tiempo. Predicciones de la mecánica cuántica. En la antigua teoría cuántica, el principio de correspondencia se usaba para comprender cómo las transiciones cuánticas entre estados estacionarios de un átomo correspondían con los componentes armónicos del movimiento clásico. Entonces podemos decir que cuando hay una transición a nivel cuántico, debe coincidir con una transición de un movimiento clásico. Entendiéndolo con un ejemplo, cuando tenemos un electrón en un átomo en un sistema cuántico y este salta de nivel o baja de nivel, cuando se produce esta transición, produce un espectro, o es decir, se produce un fotón. Esto corresponde a la diferencia de energía entre el movimiento. En el mundo clásico, tendríamos el péndulo con sus oscilaciones. A mayor energía, mayor frecuencia de oscilaciones. Y a menor energía, menor frecuencia de oscilaciones. Reglas de selección. Según la interpretación de la regla de selección, el principio de correspondencia de Bohr se entendía mejor con la afirmación de que cada transición cuántica permitida entre estados estacionarios correspondía a un componente armónico del movimiento clásico. Podemos entender entonces que el comportamiento cuántico converge al comportamiento clásico a medida que aumentamos el sistema. Como ejemplo, según Bohr, las transiciones cuánticas tienen su analogía en el mundo de la física clásica. Es decir, para entender un fenómeno en el mundo cuántico, debemos conocer ese fenómeno en la física clásica. El principio de correspondencia en la mecánica cuántica moderna. El principio de correspondencia es un puente entre la física cuántica y la física clásica, mostrando cómo la mecánica cuántica se reduce a la física clásica en el límite de grandes sistemas o energías. ¿Qué es el principio de correspondencia de Bohr? Según la interpretación de la regla de selección, el principio de correspondencia de Bohr se entiende mejor como la afirmación de que cada transición cuántica permitida entre estados estacionarios corresponde a un componente armónico del movimiento clásico. ¿Cuáles son las características del principio de correspondencia? Una de las principales características del principio de correspondencia es que toda acción dinámica entre agentes vulnerantes sobre determinados cuerpos siempre dejará sus características de forma, reproduciendo la figura de ésta. Se refiere a las características de la forma del agente vulnerante y reproducirá la figura de este agente.
Para entender esta característica a través de un ejemplo, si nosotros tendremos un martillo sobre una porción de plastilina, al impactar el martillo sobre la plastilina, en la plastilina se reproducirá la forma del martillo, que viene siendo el agente vulnerante. Les estaré hablando de la importancia filosófica y científica. Nos dice que sirve como criterio de consistencia para teorías nuevas. Cuando surge una nueva teoría científica, no basta con que sea novedosa o elegante. Esta debe ser consistente con lo que ya se sabe, que funcione. El principio de correspondencia exige que en los casos donde las teorías antiguas fueron exitosas, las nuevas teorías también deben de dar los mismos resultados. Esto significa que una nueva teoría debe coincidir con las teorías anteriores en los límites donde éstas eran válidas, asegurando así su coherencia interna y su relación con el conocimiento existente. También nos dice que garantiza la continuidad del conocimiento científico. Una nueva teoría no elimina la anterior, sino que la extiende. El avance de la ciencia no es como destruir un edificio viejo para construir uno nuevo. Es más bien como ampliar ese edificio. Las nuevas teorías no eliminan a las anteriores, sino que las generalizan o las corrigen en contextos más amplios. Por ejemplo, la teoría de la relatividad no elimina la mecánica de Newton, la incluye como un caso particular cuando las velocidades son bajas en comprobación de la luz. Así el conocimiento científico avanza de manera continua. Las viejas teorías siguen siendo útiles en los contextos donde fueron exitosas y las nuevas teorías amplían nuestra comprensión a situaciones más extremas, a desconocidas. También evita contradicciones con fenómenos ya observados. A lo largo de la historia, la ciencia ha acumulado una gran cantidad de observaciones y experimentos que han sido verificados muchas veces. El principio de correspondencia protege esas observaciones. Si una nueva teoría contradijera fenómenos ya comprobados, sería sospechosa o estaría mal formulada. Esto evita que se niegue la evidencia experimental que ha sido válida a lo largo del tiempo. En cambio, la nueva teoría debe respetarla y explicarla por qué funciona en ciertos casos. Enunciado general del principio de correspondencia. Tenemos un ejemplo. La mecánica cuántica debe coincidir con la mecánica clásica cuando se trata de sistemas con altos números cuánticos o a grandes escalas. Esto se refiere a que, aunque la mecánica cuántica describe el comportamiento de partículas a nivel microscópico, cuando analizamos objetos grandes o situaciones con mucha energía, los resultados de la mecánica cuántica deben parecerse a los de la mecánica clásica. También dice, toda teoría física nueva debe coincidir con la teoría anterior en el dominio de validez de esta última. Esto significa que cuando aparece una nueva teoría científica más precisa, más general o más avanzada, no debe contradecirse los resultados de la teoría anterior, en los casos donde ésta sí funcionaba bien. A continuación, en los ejemplos clásicos, comenzamos por mecánica cuántica versus mecánica clásica. Y es que cuando los dos sistemas cuánticos tienen números cuánticos muy grandes, por ejemplo, niveles de energía altos en un átomo, su comportamiento empieza a parecerse de la física clásica. Es decir, la física clásica es una buena aproximación cuando los efectos cuánticos son muy pequeños. La relatividad versus mecánica newtoniana, cuando los objetos se mueven mucho más lento que la velocidad de la luz, las fórmulas de la relatividad se simplifican y se vuelven iguales a la ley de Newton. Entonces la mecánica clásica funciona bien para velocidades bajas. Estos son algunos ejemplos de lo que son el contenido de interferencia. A continuación también estaremos hablando de la aplicación en la historia de la ciencia, y tenemos que cuando se introduce la relatividad general debía coincidir con la ley de gravitación de Newton en campos gravitacionales débiles y velocidades bajas. El segundo ejemplo dice que en la física moderna, cuando se busca una teoría cuántica de la gravedad, se espera que en ciertos límites recupere tanto la mecánica cuántica como la
La relatividad general. Sobre la relatividad general, cuando Einstein propuso la relatividad general, esta debía considerar con la gravitación de Newton, en el caso de campos débiles y velocidades pequeñas, asegurando que la nueva teoría respetara los resultados conocidos en condiciones normales. Estos son ejemplos de la historia donde se aplicaron algunas relaciones de la participación de Einstein en esta relatividad general. Y sobre la teoría cuántica de la gravedad como segundo apartado que nosotros tenemos, que actualmente al buscar una teoría cuántica de la gravedad se espera que en ciertos límites reproduzca tanto la mecánica cuántica a escalas pequeñas como la relatividad general a escala grande. En conclusión, estos son algunas aplicaciones que se dieron a lo largo de la historia en la ciencia, y se espera de que esto sea de mucha ayuda para nuevas investigaciones. Muchas gracias.